¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Gracias a Dios que nos permite llegar a nuestro siguiente devocional en esta serie que hemos titulado Metas para el hombre cristiano. Hemos mencionado que el hombre cristiano como meta debe buscar una buena reputación, debe buscar también una pureza o una integridad moral, debe también ser de pensamiento claro y ser sobrio. Mencionábamos también el hecho de ser decoroso, de que el hombre cristiano debe tratar de hacer atractivo el evangelio para que otras personas tengan el deseo de entregarse a Cristo y desear el seguir a nuestro Señor Jesús. Y hoy también de una manera práctica Pablo continúa hablando de otra meta que podemos perseguir, y es la de ser hospitalario. ¿Verdad? Esta palabra que Pablo utiliza es muy interesante porque lo que sería la traducción así directa de la palabra que se usa en el griego es amor por los extraños. La palabra hospitalario viene de esa expresión en griego y nos hace ver algo muy importante, que todo lo que vamos a hacer, todo lo que debemos trazar como meta para llegar a la madurez como un varón cristiano, nuestra motivación debe ser principalmente el amor que primeramente Dios nos dio y el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, como dice Pablo a los romanos, que Dios ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esa motivación nos debe llevar a amar a aquellos que quizá conocemos, quizás familia, quizás son amigos, pero también amor a aquellos que no conocemos, amor a extraños, como es la palabra, decíamos, hospitalario. Ahora, si nosotros analizamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente Él predicó en el templo, Él fue al templo y enseñó ahí. Nos dice también los evangelios que Él iba a las sinagogas y enseñaba, pero también vemos que parte de su ministerio fue hecho en casas, ¿verdad? Vemos cómo Él, en la casa de Lázaro, de Marta y de María, pasaba tiempo. Vemos cómo estaba en una casa cuando dice que estaba predicando y 4 amigos llevaron a otro amigo que estaba enfermo y lo bajaron por el techo para que el Señor lo perdonara de sus pecados y después lo sanara. Entonces vemos que estaban en casa. Cuando el Señor va a Jericó y ve a Zaqueo, va a la casa de Zaqueo y está con él, está como después acusado por los fariseos de estar con publicanos y pecadores. Cuando él es ungido, que es derramado un perfume en sus pies, dice que fue a la casa de Simón, el fariseo, y ahí también vemos que fue en una casa. Cuando el Señor pasa después de haber sido torturado, de haber sido golpeado, de haber sido crucificado y que resucitó al tercer día, como dice su palabra, pasa 40 días, dice el libro de Hechos, con sus discípulos, y ellos regresan a Jerusalén y dice que van al aposento alto, que podemos nosotros pensar era la parte alta de una casa, y ahí estaban orando, estaban todos esperando la promesa del Padre. En Hechos capítulo 2, cuando se da la venida del Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar, la palabra de Dios nos señala que fueron como 3,000 los que creyeron y que fueron bautizados. Y vemos ahí en Hechos capítulo 2, en este capítulo que nos habla de lo que la iglesia estaba haciendo, dice que se reunían en el templo y que comían en las casas. Miren, vamos a ver Hechos 2:46. Dice así el escritor Lucas: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces aquí vemos que obviamente la persecución contra la iglesia aún no empezaba. Los primeros creyentes iban al templo, estaban ahí, se reunían,
seguramente escuchaban la palabra enseñada y predicada por Pedro y los demás apóstoles, pero después dice que iban a las casas, y seguramente pues ahí en las casas pues había compañerismo, dice que compartían el pan, pero también con seguridad que había enseñanza. Quizá algunos preguntaban y los líderes enseñaban la palabra de Dios. Y en ese mismo capítulo, en la parte del principio, ¿verdad?, dice cómo es que la iglesia se comportaba. Dice en el versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora aquí vemos y podemos imaginarnos la escena, ¿verdad? Muchos no vivían ahí en Jerusalén, habían ido de otros lugares para celebrar la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés. Y obviamente cuando creen se quedan un tiempo ahí, y cabría la pregunta, ¿dónde se quedaban? ¿Con quién se quedaban? Probablemente algunos tenían familiares o amigos ahí en Jerusalén, pero otros quizá fueron hospedados por hombres y familias así hospitalarios que los recibieron en sus casas. Y esa es la idea de esta característica que nos pide el apóstol Pablo, que los hombres cristianos debemos buscar, el buscar ser hospitalarios. Y como decíamos, la palabra hospitalario nos da la idea de alguien que ama a los extraños. Y vemos que no es nada más recibir a la gente en su casa, sino de alguna manera también es ayudarlos en sus necesidades. Vemos aquí, dice que algunos vendían sus propiedades, vendían sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos en otro capítulo del libro de Hechos, en el capítulo 5, cómo también nos dice cómo se reunía la iglesia, ¿verdad? De hecho es el último versículo del capítulo 5, vamos a buscarlo para ver lo que nos dice Lucas aquí. Dice, es Hechos 5:42, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces aquí vemos el ministerio de la iglesia. Se realizaba, como decíamos en un principio, en el templo, porque la persecución no se había dado todavía, pero se hacía también en las casas. Dice que lo hacían todos los días. Y cabría otra vez esa pregunta, ¿en la casa de quién? Y la idea es esa de hombres hospitalarios, hombres que decían, pues yo quiero que vengan a mi casa, yo quiero que se queden en mi casa, para que se enseñe la palabra, para que se comparte el evangelio. Y obviamente en esas reuniones el dueño de la casa tenía que proveer la casa misma, un lugar donde las personas se quedaran, los hermanos, seguramente alimento también para los que estarían ahí, y de eso se trata la hospitalidad. No era más bien el instrumento que se podía usar para compartir la palabra de Dios. Entonces aquí también vemos cómo el apóstol Pedro, más adelante en una carta que él escribe, y aquí ya se había dado la persecución, ¿verdad? Ya los cristianos que vivían en Jerusalén tuvieron que huir a causa de la persecución que se dio ahí, y de hecho esta carta que escribe Pedro, primera carta de Pedro, dice que la dirige a los expatriados, esto es, los que no vivían en su patria, los que vivían en otros países, y dice así en primera de Pedro 4:9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y es un mandamiento que da el apóstol Pedro a esos hombres que habían salido de su país y que estaban en otro lugar, y ahora les dice, hospédense, brinden su casa, abran su corazón, reciban a aquellos que quizá conocen, que quizás son amigos, que quizás son familia, pero quizá habrá algunos que ustedes no los conocen, pero recíbanlos. Hace algunos años el Señor me permitió hacer un viaje a la ciudad de San Salvador,
en El Salvador, en América Central. Y ahí realmente nadie me conocía, iba yo con un hermano para ver a su familia y después íbamos a regresar y su mamá y sus hermanos iban a regresar con nosotros para estar en la Ciudad de México. Entonces voy yo ahí, nadie me conoce, nadie sabe nada de mí. Lo único que saben es que yo era cristiano, que yo había entregado mi vida al Señor, que era salvo. Y esa era la razón por la cual me recibieron en su casa. Estuve un poco más de una semana en la casa de una familia, me mostraron un poco la ciudad, me dieron de comer, ¿verdad? Estuve ahí con ellos, fueron muy amorosos, fueron muy amables, y como les digo, a pesar de que no me conocían, ellos fueron hospitalarios. Ellos sentían ese amor que Dios había dado a su corazón y ahora daban ese amor para mí. Entonces, ¿cómo podremos poner esto en la práctica en nuestra vida diaria? Yo creo que cada uno de nosotros como varones debemos pensar en oportunidades para usar nuestra casa para que el Evangelio sea compartido. Podemos pensar en invitar quizá a algunos amigos o alguna familia que sabemos que no son creyentes, los podemos invitar a tomar un café, podemos invitarlos a comer y dentro de todo ir formando una amistad, fortaleciendo una amistad si ya existe, y que ellos vean cómo vivimos, que vean que tenemos una buena reputación, que somos íntegros moralmente, que somos sobrios, que somos prudentes, que somos decorosos y que intentamos hacer atractivo el Evangelio para que ellos sigan al Señor Jesucristo. Y obviamente, ¿verdad? Vamos a invertir tiempo en nuestra casa, la vamos a abrir, vamos a invertir quizá dinero también, pero el propósito de ser hospitalarios es para que otras gentes conozcan del Señor Jesucristo. Hace muchos años, cuando mi papá entregó su vida al Señor Jesucristo, poquito tiempo después de que él fue bautizado, él dijo: yo quiero que en mi casa se predique el Evangelio. Y yo no era creyente todavía en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo me preguntaba, ¿por qué mi papá invita a gente que no conoce, que no sabe, como dicen por ahí, no sabe sus mañas? Y luego, peor, ¿por qué invita a gente que sí conocemos, que sabemos que no son buenas personas? Yo no entendía eso. Y obviamente las reuniones al principio se llevaban a cabo en el patio que estaba en la parte de un costado de la casa. Pero cuando llegaban las clases para los niños, pues los niños iban a nuestras recámaras, a las recámaras de mis hermanas y a mi recámara. Y pues les digo esto, ¿verdad? Se rompieron cosas, se perdieron cosas. Mi papá a veces pues, se preparaba un pequeño refrigerio para los que estaban ahí. Y yo me seguía preguntando, ¿por qué mi papá hace esto? Pero después, en una ocasión en que salió el tema, mi papá dijo: yo sé todo lo que está pasando. Dice, pero creo que vale la pena. Que se rompen cosas, sí. Que se han perdido cosas, también. Pero si una persona se entrega a Cristo, habrá valido la pena. Todavía yo no era creyente y todavía seguía sin entenderlo. Poco tiempo después, gracias a Dios, entregué mi vida a Cristo y entendí que mi papá hacía eso, de ser hospitalario, de amar a los extraños, porque Dios lo había amado a él primero. Y ahora ese amor que mi papá tenía en su corazón, quería que otra gente lo conociera. El perdón que él había recibido de parte de Dios a través de Jesucristo, mi papá quería que otra gente supiera de ese amor y de ese perdón que Dios nos ofrece en Jesucristo. Así que ser hospitalario es eso, el abrir nuestro corazón primero y ofrecer el amor de Dios, quizá a personas que conocemos, quizá a personas que no conocemos, en oración, y hablarles, intentar hablarles de lo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Entonces yo te invitaría, hermano, a que tú intentes esto. Quizá tú ya lo estás haciendo, quizá tú ya estás invitando gente a tu casa, o estás tratando de llenar algunas necesidades de gente que está en problemas. Pues te invito a que lo sigas haciendo,
que invites gente a tu casa, pero sobre todo con la intención de que ellos conozcan de Jesucristo a través de tu testimonio. Y si tú no lo has hecho, si tú no has abierto tu casa aún para que la gente vaya y escuche de la palabra, te invito a que lo hagas. Ora a Dios y pídele a Él que te dé sabiduría y prepárate tú también, estudia la Biblia. Tú puedes decir, oye hermano, pero yo no sé mucho. Pues lo poco que sabes lo puedes compartir. Puedes preguntarle a tu pastor para que quizá te dé unas lecciones o un material que tú puedas usar, que sea algo sencillo, que presente la salvación que Dios ofrece a través de nuestro Señor Jesús. Pero lo importante es eso, que Dios quiere que tú y yo seamos hospitalarios, que tú y yo, como dice la palabra original y comentábamos, sintamos amor por los extraños y que les demos ese amor que ya tenemos, ese amor que Dios nos ha dado a través del sacrificio que realizó su Hijo Jesucristo en la cruz, y que ese amor la gente que no lo conoce lo pueda tener. Va a costar tiempo, sí, va a costar dinero también, va a veces ser un poco difícil, sí, pero vale la pena. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y se hizo hombre. Y en la semejanza de hombre se hizo siervo. Y fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser hospitalarios. Una vez más te pido que ores por mí, para que el Señor me ayude a cumplir con estas metas que Él nos propone en su palabra. Y yo de la misma manera estaré orando por todos los pastores y los hermanos que quieran alcanzar estas metas también en su vida personal. Muchas gracias. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Yo sé que no va a regresar a Él vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual Dios ha enviado su palabra. Dios te bendiga, hermano. Estemos una vez más, como decía, en oración los unos por los otros.